parece que hay que reconocer que en todo caso la dirigencia partidaria tiene un problema de división profunda y que los argentinos estamos viendo con mucha preocupación porque eso genera que no haya acuerdo para resolver los grandes problemas que tiene la población, como el tema de los despidos, el tema de la inflación tremenda. Y lo que está ocurriendo en este mismo momento en materia de despidos en el sector público y privado supera inclusive las previsiones que algunos teníamos y sobre las cuales habíamos alertado en el sentido de que iba a dejar de cuidarse el empleo. No solamente no se iba a generar empleo, sino que además no se iba a cuidar el empleo. Los manifestantes de ATE están realizando una asamblea en la que van a decidir si continúan adelante o no con la protesta. Recordemos que son un número de aproximadamente unas 100 personas, entre hombres, mujeres y algunos chicos que más temprano habían advertido sobre la posibilidad de que la manifestación fuese desalojada. Recordemos que están protestando por los despidos. Además de que no hubo ninguna política concreta que signifique haber puesto en la agenda de gobierno la generación de empleo, porque separaron todas las obras públicas y eso impactó de lleno sobre el gremio de la construcción. Es el más afectado en este momento, estamos muy preocupados, tanto el sector de los trabajadores como el sector empresario. Nosotros hemos propuesto una ley de emergencia ocupacional, ¿no es cierto?, que evite los despidos y que los empresarios no tomen decisiones de la forma que quieren. Eso ocurrió en el 2002, creo que fue. Se votó una ley que permitió evitar, ¿no es cierto?, estos despidos como se están dando ahora. Dejando diferencias de lado, en unidad todas las centrales, solución inmediata para la ola de despidos. Hay más de 120.000 despedidos, la tercera parte son públicos, el resto privado. Hay, como lo decía acá Micheli y Moyano, una oleada de gente que pierde la fuente de trabajo y tenemos, según los datos que se dieron, 1,5 millones de pobres. La inflación puede llegar al 40 o al 50%, puede haber recesión en el segundo semestre y si todo esto no tiene una respuesta del Senado y del diputado, ante la ausencia de respuesta del Ejecutivo, evidentemente vamos a una crisis de proporciones que nos va a hundir en una realidad a la que no queremos llegar. Bueno, tenemos dos invitados durante la tarde de hoy que nos van a contar sus historias en primera persona. ¿Qué se siente ser despedido? Estamos con Pablo Fracchia, que trabajaba en el Ministerio de Seguridad, y con Elisa Colovini, que trabajaba en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Vamos a empezar con vos, Pablo. Bien. Contanos un poco, tu historia. Bueno, yo te cuento, yo soy era trabajador, todavía no, me cuesta asumirme como trabajador despedido. Trabajaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación, particularmente en la Dirección Nacional de Derechos Humanos. En la Dirección Nacional de Derechos Humanos se trabajaban obviamente cuestiones que tenían cuestiones vinculadas a causas de lesa humanidad, memoria verde y justicia. También hacíamos búsquedas de NNs. De hecho, parte del equipo que había logrado la identificación de Luciano Arruga trabajaba ahí y también fue despedido. Y en mi caso particular trabajaba en las cuestiones de violencia de género, violencia familiar, cuestiones de diversidad sexual, hacia dentro de las 4 fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Portuaria, hacia dentro de las fuerzas, es decir, para las mujeres que eran víctimas de violencia o tenían algún tipo de acoso sexual o laboral, y también políticas públicas hacia la comunidad en estos temas. A ver, Pablo, sos un laburante vos. Totalmente, sí. No sos un ñoqui. Para nada. Y más allá de, digamos, en enero cuando me despidieron, yo hice un posteo en Facebook que tuvo como mucha repercusión y ahí yo planteaba la ofensa que significa tener que salir a explicar que uno no es un ñoqui. Independientemente de que, por ejemplo, en mi caso, yo todos los días marcaba mi dedito a la entrada, digamos, y que ellos tenían todas las maneras de poder verificar si yo trabajaba o no, porque efectivamente ingresaba mi dedo para que registren las horas en las que estaba. El ataque a la dignidad es el intento de categorización de ñoquis, de laburantes, que lo único que hicimos fue acercarnos a intentar trabajar o querer trabajar en el Estado,
para poder defender derechos, para poder ampliar derechos, para poder... Cada puesto de laburo que está en juego es un derecho menos que se defiende en el Estado, y ahí es donde a uno le pega en la dignidad, porque las horas que uno deja ahí adentro, las horas por demás que uno trabaja ahí, convencido de que está aportando por una política, la verdad que es muy doloroso que te cataloguen de ñoqui. Elisa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vos tampoco sos un ñoqui, ¿no? No soy un ñoqui, que quede bien claro que tanto él como yo venimos en representación de todos nuestros compañeros, del cual el 29 del 2, al presentarnos al organismo, sin recibir telegrama previamente, la gente de Derechos Humanos nos informa que no nos podemos ocupar nuestro lugar, porque nos encontrábamos despedidos, sin causa ninguna. Nosotros presentamos una nota, el 1 del 3, al área correspondiente para que el superintendente Morón nos dé una explicación o nos informe por qué. El motivo del despido de cada uno, tanto del mío como el de mis compañeros. Cumplimos con los horarios. Yo particularmente, mi marido tiene un problema oncológico del cual no he faltado en ningún momento he pedido fechas ni días para acompañarlo. He arreglado los horarios de médicos para que yo pueda acompañarlo a él. ¿Hace cuánto tiempo está tu marido con esta Mi marido enfermedad? está desde el 2011 en tratamiento, del cual la nota era referida a que apelo a la sensibilidad justamente de que se entienda de que yo soy madre de 2 hijos, con un compañero de la cual estoy luchando y voy a seguir luchando. ¿Vos cuándo empezaste a trabajar? El en la 2013 superintendencia? ingresé al organismo. O sea que ya sabían de tu situación sabían la familiar, situación. sabían que vos eras de alguna manera un sostén importantísimo dentro de tu casa, por no solo en lo supuesto. económico, sino además en lo humano, ¿no? El desgaste, aparte el desgaste físico que nos provoca todo esto, porque de un día para otro uno se programa con sus hijos, con su vida. ¿Qué pasa hoy en más? Pido, por favor, una respuesta, que nos expliquen el motivo por cual yo he cumplido desde el primer día, tanto yo como todos mis compañeros, que hoy yo estoy en representación de ellos. ¿Cuántos despidos hubo? Y en el área donde yo estoy, 34 despidos. ¿Y eran todas personas que como vos habían empezado a trabajar hace poco en el Estado? No, tienen antigüedad. Tienen antigüedad. Tienen antigüedad, por supuesto. ¿Y cómo es la situación en casa? ¿Qué se puede hacer cuando uno vuelve a casa con esa noticia? ¿Qué hago? Tengo que seguir. Tengo 2 hijos y voy a seguir luchando por la reincorporación mía y de mis compañeros, de los cuales desde el día 29 me están apoyando a esta lucha, me están apoyando, porque más allá de lo que es el trabajo anímico, que uno tiene que sacar fuerzas tanto para explicar, para poder seguir, tenemos que seguir. Y yo voy a seguir hasta el último momento a que alguien me dé una respuesta, tanto el superintendente. La nota que he presentado no he recibido respuesta hasta el día de hoy. ¿Tus chiquitos qué edad tienen? 12 y 6 años. ¿Están yendo al colegio? Están yendo al colegio. Se la bancan como unos campeones, me imagino. Se la bancan como unos por ahí campeones. Los ánimos no acompañan. Tal cual. Y me acompañan tanto ellos como mi marido, como toda la gente y todos mis compañeros de batalla de este momento. Porque más allá de lo laboral, hay gente que es sostén de familia tanto igual que yo. Entonces, yo pido que se reevalúe la situación personal de cada uno, porque así como no ha sido esto evaluado con un antecedente porque he pedido el motivo de mi despido y me dicen que es sin causa alguna, entonces yo pido que se reevalúe cada trabajador, que si no lo han hecho en el momento del despido, hoy que se agarren la carpeta de cada uno y que se evalúe. Como personas. Como persona, pero aparte como trabajo. En mi trabajo yo fichaba todos los días y eso está sentado. Pablo, ¿cómo es la situación en el Ministerio de Seguridad? ¿Cuántos despidos hubo? Es muy similar, hay aproximadamente 240, 260 despidos.
Cabe destacar que en el Ministerio de Seguridad particularmente es un ministerio de los nuevos, de los creados en los últimos años, por lo tanto tienen plantas muy chicas, son 1.300 trabajadores en total del ministerio. Entonces, había una lista inicial de 400, por ahora hay 240, 260, y ahí hay una discusión para dar también, de plantear, bueno, a ver, ¿cómo es que un Estado que plantea una discusión, por ejemplo, una lucha activa contra el narcotráfico, deja casi la mitad de su ministerio sin trabajadores, ¿no? Porque ahí quienes hacíamos el control civil de las fuerzas éramos los trabajadores de Estado, más allá de los directores, subsecretarios y toda la planta política, los que sosteníamos el trabajo de día a día éramos los trabajadores. Y entonces, ¿y qué pasó ahora en esas áreas? Digo, me imagino hay áreas que directamente se cerraron. La Dirección Nacional de Derechos, porque acá también hay que plantear otra cuestión, ¿no? Que es, no solo, como bien contaba la compañera, no solo nos sacaron con un listado y ni siquiera conocen nuestras historias. Digo, en el caso de la Dirección de Derechos Humanos, nunca nadie se presentó para decirnos quién era nuestro jefe, ni para preguntarnos qué hacíamos y de qué trabajábamos. Y un día, 13 de los 30, nos encontramos despedidos. A ver, nunca hubo una instancia en la cual llega el subsecretario nuevo, se sienta con la gente que está trabajando y dice, bueno, a ver, a qué se dedica cada uno, qué funciones cumple. Quiero aclarar, en el área mía somos las personas 30, pero en el organismo son 300 despidos que tuvimos. O sea, lo aclaro porque recién dije 30 personas. En el organismo somos 300 y de la escuela a todos nos ha pasado lo mismo. Nos hemos presentado y nos hemos enterado ese día que estábamos despedidos. En el caso nuestro nosotros dependemos directamente de la unidad ministro, es decir, en este caso de la ministra Patricia Bullrich, y en ese caso no tenemos subsecretario ni nadie en una línea superior, y en ese sentido nunca nadie desde diciembre se presentó hasta el momento de los despidos. Después sí, pero hasta ese momento de los despidos nunca nadie se presentó. ¿Sabes lo que me llama la atención, Pablo? Porque digo, uno puede tener una idea política u otra, puede estar a favor de un Estado más grande o más chico, no importa. Ahora, cuando uno no se reúne con la gente que está trabajando, ni siquiera para tratar de enterarse qué es lo que esas personas hacen, qué valor tiene el trabajo que están realizando, ni hablar de hacer un análisis también en lo personal, porque una persona no es solamente su trabajo, sino que es muchas más cosas, como vos nos contás, Elisa, y son un montón de circunstancias y situaciones más, y un montón de gente que puede depender de vos, o que puede depender de vos, o de cualquiera. Digo, hay como una falta muy grave ahí. Sí, ¿no? Pero tiene que ver también con la mirada, no somos números en algún punto, somos un legajo, que no importa la historia que hay atrás. Como contaba la compañera, nosotros tenemos muchísimas compañeras embarazadas o con situaciones de familiares a cargo con enfermedades crónicas, y la realidad es que solo miraron algunas variables, y en el caso particular de algunas áreas temáticas como derechos humanos, concretamente sí hay un plan. Si uno mira los distintos ministerios, uno puede advertir que sí hay una intencionalidad de atacar ciertos sectores para atacar ciertas políticas concretas, ¿no? Y ahí en el caso, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, en el Ministerio de Seguridad, está prácticamente desmantelada. Pablo, no te pregunté por tu situación personal. ¿Cómo estás en pareja? Sí, yo estoy en pareja. ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? No tengo hijos, pero estoy en pareja. Alquilo, tengo costos... ¿Cuánto sale el alquiler? Y está carito, estoy en Avellaneda, aunque no es capital federal, yo vivo en Avellaneda, pero tengo unos 4.000 pesos de alquiler, más después de las expensas, más hagamos la cuenta, 4.000 pesos de alquiler. Sí, son unos 10.000 pesos de costos cotidianos, y ahora si le sumamos el aumento de las tarifas, si le sumamos el aumento de los costos de ir al supermercado todos los días y ver cómo todo aumenta, la verdad que a uno lo desespera. Mi pareja también trabaja en otro ministerio y la verdad está también, veremos a ver si nos despiden o no, si estás en un listado, Ministerio de Educación. Él. Y estamos viendo a ver si estaba en el Ministerio de Educación o no, si lo despiden o no, y la verdad es que es una situación completamente angustiante donde vos no sabes qué te espera en el día de mañana, y ves que aumentan los precios y empezás a agotar las reservas y empezás a agotar los gastos, y realmente te pone muy mal, porque uno también piensa, en mi caso particular, yo venía del sector privado, yo decidí venir a trabajar al Estado. ¿De dónde venías? Yo venía a trabajar en una organización internacional con sede en Estados Unidos que trabajaba violaciones a derechos humanos en población LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans. Y se dio esta posibilidad de trabajar políticas de género en la fuerza de seguridad, y elegí venir a trabajar al Estado, resignando salario y tomando un montón de decisiones que tenían que ver con la apuesta que uno hacía. La verdad que nos echen así, con el mote de ñoquis, la verdad que es muy doloroso.
hasta a la propia historia. Sí, a la autoestima, a la propia historia. Al trabajo que ha hecho uno. Y al esfuerzo que uno ha hecho para lograr un montón de cuestiones. Al esfuerzo que hace cada uno. Totalmente. Yo tengo una compañera que es una fonoaudióloga que presentó un proyecto y de la cual hoy está despedida. Y se está trabajando con el proyecto de ella. Entonces, me parece que el trabajo particular de cada uno, pero también la persona de uno, o sea, tu situación, la mía, la de mi compañera, sostén de familia, hay un montón y no evaluaron, o sea, llega un despido, pero presentamos una nota, entonces que eso sea reevaluado, que se vea por qué y nos den una explicación. Nosotros lo único que solicitamos es la reincorporación y una respuesta del superintendente. Nosotros presentamos, vuelvo a repetir, notas. Hemos enviado un mail a donde nos indicaban que tenía que ser dirigido. Y hasta el día de hoy estamos sin ningún tipo de respuesta. Y hay otra cuestión para marcar que me parece importante que está pasando en estos últimos tiempos, al menos en seguridad, que es que de repente empezamos a ver cómo se vuelve a incorporar, se empieza a incorporar gente a cubrir muchos de los lugares por los cuales nos habían despedido, gente que ingresa, porque de repente hay un discurso sobre que hay que ingresar al Estado por concurso, antecedentes y toda la cuestión que uno escucha a veces al presidente, y de repente empieza a ver cómo empiezan a aparecer nuevas caras en los ministerios con salarios 2 o 3 veces más altos que los nuestros. Y entonces uno dice, por ejemplo, en seguridad se incorporaron 170 personas nuevas, sobre un despido de 260. Entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? Porque si el discurso es, hay ñoquis, no sé qué, el Estado es muy grande, de repente con 2 o 3 sueldos de esos que aumentaron, nos podrían reincorporar tranquilamente a varios. Pablo, Elisa, yo les quiero pedir algo. Ya que tenemos la cámara, bueno, tienen la posibilidad y la verdad, yo les agradezco que hayan venido acá a conversar, a contar sus historias. No es fácil. No es para nada fácil, hay que poder ponerle el hombro, la cara en la situación, sobre todo cuando las cosas no van bien. Porque cuando las cosas van bien es más fácil, ¿no? Venir, contar, pero cuando las cosas no van bien, la gente se esconde muchas veces. A mí me gustaría, si pueden, si se animan, que cada uno, si querés podés empezar vos, Pablo, mire a esa cámara, cualquiera de ellas, y que de alguna manera, si le pudieras hablar a la persona que te echó del trabajo o a la persona de la que depende tu trabajo el día de hoy, o en tu caso, Elisa, tu reincorporación, ¿qué es lo que le dirían? Mirá, en principio, casualmente mañana hay una reunión en el Ministerio de Seguridad, el titular de ATE Capital se reúne con Gerardo Milman, que es secretario de Seguridad Interior, para discutir la cuestión de los despidos, y Toglia, que es el director de Recursos Humanos, que también está involucrado en todas estas cuestiones. La verdad es que lo que nosotros pedimos, o lo que yo pido en mi caso, tampoco lo quiero hacer personal, porque somos 240 los que estamos en esta misma situación. Y la verdad que en principio en lo personal me hubiera gustado otro trato, me hubiera gustado una cara que me dijera, mira, por esto y por esto vos no podés estar más en este ministerio, no estoy de acuerdo con la tarea que realizás o me parece que trabajás mal. Todas esas instancias las podríamos haber planteado y discutido y yo me podría haber estado de acuerdo o no, y hubiéramos dado otro tipo de discusión. Pero la verdad que el nivel de destrato, la falta de una cara a la que uno le pueda pedir explicaciones, hace de un trato profundamente deshumano y hasta violento hacia los trabajadores. Yo puedo pedir, no quisiera pedir por mí porque hay un montón de otros compañeros también que están en una situación similar o tal vez peor. Lo que pido es que se junten con los sindicatos, con los gremios, está ATE, está UPCN trabajando y negociando por nosotros. Desde el mes de enero, en mi caso, ATE está negociando y hablando con Togli y con Gerardo Milman y no hay respuesta. Y se patea un día y se patea otra reunión y se patea otra reunión. Lo que les pediría es que por favor den respuestas y puedan explicar caso por caso por qué nos despidieron. Elisa. Bueno, en principio solicitar la reincorporación de mis compañeros y la mía. Más que aclarar, ya se sabe, ya lo hemos pedido, hemos tenido reuniones también. Informar la situación de cada despido, el motivo por el cual es el despido. Y apelo a la sensibilidad de cada persona que pueda entender esto y que escuche que no somos ñoquis, somos trabajadores que queremos recuperar nuestro lugar de trabajo. Bueno, muchas gracias. No, gracias Elisa, gracias Pablo, gracias por venir. Nosotros nos vamos a ir a una tanda, pero enseguida volvemos con más información.